GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 29 de junio de 2024 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Nuestro profundo agradecimiento a su amable atención. Muchísimas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. El sufragio efectivo maderista que originó la revolución fue traicionado en 1928 por Álvaro Obregón, quien logró que partidos, sociedad civil, lo apoyaran para repetir en el Poder Ejecutivo Federal. Presidentes de México a partir de la reelección posrevolucionaria y maximato. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia y quienes gozamos de la experiencia excepcional al compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Carlos, muy buenos días y muy buenos días al auditorio. Muchas gracias por escucharnos este día 29 de junio. Mañana se celebra el aniversario luctuoso de José Vasconcelos. Justamente vamos a abordar algo de José Vasconcelos en su intención de ser presidente de la República durante este programa. Es la época. ¿Qué tal, doctor Luis Alberto? Mi hermano Nacho Salcido, radioescuchas aquí de GREM. Bienvenidos a este episodio fascinante. Y te faltó algo, Nacho. Hoy es el Día de los Pedros. A la memoria de mi buen amigo Pedro Belmonte, mi amigo Pedro Villa, y también de los que cumplen años próximamente y que estarán ocupando una curul plurinominal. Un aspecto interesante es que, si acuerdan ustedes, Madero se había levantado en armas precisamente para ir en contra de la reelección continua de Porfirio Díaz al cargo de presidente de la República. Doctor, una pregunta, ¿de la reelección continua o de la reelección? En reelección continua, sí. Porque, es decir, hay un detalle. Ajá. Puede haber reelección de un periodo y otro, como Ajá. vamos a ver ahorita precisamente. Pero el espíritu de la Revolución Mexicana, bajo la frase de sufragio efectivo, no reelección, justo es lo que habíamos comentado. Exacto. Okay, o sea, ¿cuál habría sido? Cualquier reelección. Exacto. Cualquier tipo de reelección. De hecho, doctor Luis Alberto, la prensa señalaba en la historia el católico que asesinó al general Obregón, así como una cuestión ya bajo la óptica actual de derechos humanos, era pues categoría sospechosa, estereotipo, o sea, como el símbolo del catolicismo, como si fuera contra el establishment o contra los principios de la revolución del siglo XX, ¿verdad? Muy, muy interesante, digo, aquí la justificación de la ley Calles era porque se asociaba a cierto fanatismo, fanatismo en las ideologías políticas al hecho de tener una creencia profunda religiosa, ¿cierto? Por eso es que buscaban limitar, asociaban la Iglesia Católica con ciertas ideologías que se estimaban contrarias al ideario de la revolución. Y entonces dictan estas leyes que establecen un número máximo de sacerdotes muy pequeño en función de la población. Mexicanos Además, y aparte que tenían que recibir aprobación de las autoridades políticas para poder ejercer el cargo. Y obviamente todo esto genera una revuelta popular y se da esta encrucijada en la historia en la que nunca vamos a poder saber si realmente el asesinato de Álvaro Obregón fue por móviles de extremismo religioso o por móviles políticos o por las dos cosas. Es decir, quizás se juntaron los dos factores que veían en este personaje un obstáculo para liberar, por un lado, la causa religiosa, para volver a dar a la Iglesia el poder que siempre había tenido. Ya no se trata de un poder político, sino más bien para poder darle el marco necesario para que se ejercitara la libertad de creencias. Increíblemente, la ley se promovía como una ley de cultos y supuestamente tendía a maximizar la libertad de pueblos. Muchas veces eso pasa con los gobiernos represivos, ¿no? Dicen que traen una batería legislativa que protege las libertades, pero son las leyes más restrictivas. Y efectivamente, el restaurante La Bombilla, ¿alguien de ustedes recuerda la fecha? 1928, julio. 18 de julio de 1928.
¿Y qué es lo que sucede? Ya era presidente electo, se puede catalogar como un magnicidio. Carlos, tú que eres especialista en derecho constitucional, presidente electo no en funciones, o simplemente se trata de un... Pues desde el punto de vista político todo es permisible, Nacho. Jurídicamente, en el sentido estricto de la palabra, pues sería un homicidio calificado, ¿verdad? Entonces, pero magnicidio así, porque el señor no tomaba un cargo, pues o sea, era un presidente electo, como ahorita tenemos una presidenta electa, como en varios estados hay gobernadores electos, alcaldes electos o reelectos que llegan a quedarse, a veces contra cierta convicción racional, pero bueno, pero sí, de alguna manera, esa fue la situación. Y no solo el homicidio per se, sino el vacío de poder que estaba dejando. Porque obviamente si estamos hablando de una reelección inmediata, es decir, acá el señor Calles, pues no podía prolongar o postergar su mandato. Pero también dicen los historiadores que estaba políticamente más fuerte Álvaro Obregón que Plutarco Elías Calles. De Plutarco traigo una reflexión de mi libro favorito del tamaulipeco Mauricio González de la Garza, Última Llamada, donde lo retrata tal cual. El caso de Plutarco Elías Calles es, en México, muy singular. Era un hombre excepcionalmente inteligente, muy talentoso, visionario, ocupado y preocupado por el bien de México. Él sabía que muerto Obregón, solo quedaba él en México con la capacidad para dominar la situación difícil y para detener las avalanchas de ambiciones. Plutarco Elías Calles era un hombre ajeno a las violencias y a la sangre. Si en su régimen se derramó, fue por conservar la paz. Realmente la paz, como se han demostrado los hechos. Era un hombre, ¿cómo negarlo?, con afán de poder, pero quiso, curiosa o generosamente, que el poder pasara al Estado, y al Estado pasó. Y ahí es cuando funda el PNR, Partido Nacional Revolucionario, que después sería el PRN y después el PRI. 3 partidos y un solo Dios. Un solo elector, pero bueno. Así es. Incluso es lo que vamos a ver durante esta época del maximato. La democracia todavía estaba muy disputada y era, digamos, todavía un terreno común el hecho de disputarse el poder a través de ciertos planes. Los planes, incluso José Vasconcelos, el personaje del que mañana celebramos el aniversario luctuoso, lanzó su propio plan para intentar desconocer el resultado de las elecciones en las que perdió y que le ganaron con un 93%. Entonces, es un México todavía convulso. Ciertamente, quienes estaban en el poder sí tenían esta finalidad, por un lado, de consagrar el ideal revolucionario, porque hacían repartos agrarios, porque trataban también de reconocer a la clase trabajadora. Tan es así que durante el maximato, y lo vamos a hablar ahorita, se promulga la primera ley federal del trabajo. Pero por otra parte, hay una especie de contradicción que yo no alcanzo a entender muy bien. Tanto Plutarco Elías Calles como los presidentes que él manejó buscaban volver a México un país capitalista, como viniendo poco menos de 20 años atrás de una revolución hecha por el pueblo, por campesinos, que tenía como principal finalidad el hecho de que los campesinos eran explotados y no recibían los frutos de su trabajo, de la propia tierra. De pronto, quien se autodenominaba como el jefe máximo de la Revolución Mexicana tenía como ideología política el establecimiento de un capitalismo duro, Carlos. Pues sí, puede ser un poco contrastante ese tipo de situaciones, pero vamos a decir, como dice, claro, el libro de Mauricio González de la Garza no es un cúmulo de artículos, es como un anecdotario que fue haciendo, y que como en aquellos tiempos, como fue en los 80s, el costo político era la deportación o la expatriación. No, ahora pues simplemente pues ya no te dan publicidad ni nada, ¿verdad? Entonces, pero, y sobre todo alguien que es del norte y que como era Mauricio González de la Garza y que tenía bien medido, pues a todos esos personajes norteños, habla una serie de anécdotas. Pero volviendo a don Plutarco, realmente no sabemos si en el fondo tiene mucho que ver su historia personal de quererse cobrar facturas. Recordemos que él no era hijo legítimo. De hecho, su señora madre, la señora Jesusa Campuzano, que ese era su nombre, nunca se casó con don Plutarco Elías. Y eso pues es un estigma, porque acuérdense el poder que tenía la iglesia. Entonces, estar fuera de la iglesia, estar fuera del plano terrenal. Entonces, de alguna manera pretender ejercer ese poder a trasmano, a través de otras cosas. Entonces, pero de ahí, yo no veo, como dijimos en programas pasados, no como una mala intención,
sino al crear el Partido Nacional Revolucionario bajo los ideales de la revolución, que tú estás hablando, Nacho, ¿de qué? De justicia social, reparto agrario, condiciones laborales, procurar mermar las desigualdades, porque vamos a ser honestos, esas fueron ideas que se fueron sumando a la lucha revolucionaria, porque don Francisco de Madero nada nos hablaba de qué, Luis Alberto, alternancia en el poder y democracia, nada más. Ya lo demás pues fueron acomodándose ciertos actores políticos, ciertas ideologías. Vasconcelos no era ajeno a eso, ser una persona, como dijimos, adelantada a su tiempo, de haber llegado, hubiera sido el tercer presidente oaxaqueño al lado de Porfirio Díaz y Benito Juárez, pero bueno, así fueron las cosas. Entonces yo siento la condición humana que se sintió indispensable al hacer el partido de las instituciones para disipar, mermar tantito y apaciguar las huestes de los caciques generales que había por todo el país. Muy interesante lo que comentaba Carlos, eso ya lo habíamos dicho también, en el sentido de que la revolución iniciada por Madero era una revolución política y después viene la que verdaderamente fue un contrapeso, que fue la revolución social. Definitivamente, y eso se vio concretado en los artículos 27 y 123 de la Constitución, además del tercero que hablaba de la educación. Aquí hay un aspecto muy interesante y yo quisiera ver la cuestión histórica. Carlos ya nos ha mencionado la parte correspondiente a que viene el maximato, pero antes de eso déjenme comentarles que después del asesinato de Álvaro Obregón queda ese vacío del que hablaban hace un momento, el cual va a ser llenado por Emilio Portes Gil, que definitivamente yo creo que nadie negaba que había sido decisión de Plutarco Elías Calles que él ocupara el cargo. Dentro de las muchas... ingeniero civil, no era general. Sí, no, y déjame decirte un detalle. Curiosamente, dentro de las sospechas, del sospechosismo que existe en cualquier circunstancia como esta, como mencionaba Nacho hace rato, Emilio Portes Gil era gobernador del estado de Tamaulipas y acababa de ser nombrado secretario de Gobernación unos días antes del asesinato. ¿Sí? Para quien le gusta mover las cosas así medio raras, resulta que había llegado muy a tiempo. Y él es nombrado presidente interino, encargado del poder para convocar a elecciones inmediatamente, las que se llevaron a cabo, como ahorita lo vamos a ver, y donde van a ser precisamente el Partido Nacional Revolucionario, y que van a ser en contra de José Vasconcelos, en la cual va a quedar precisamente Pascual Ortiz Rubio como el presidente constitucional electo. Así es, y digo, Portes Gil, si bien era presidente interino, no fue electo democráticamente. Lo cierto es que la historia de su presidencia pues tiene ciertos aspectos muy relevantes en la cuestión de el respeto a los derechos sociales. Repartió cerca de 2 millones de hectáreas, con eso benefició a muchísimos campesinos, también fortaleció a las organizaciones campesinas y le tocó sortear la crisis de 1929 o la Gran Depresión. Además de eso, él fue quien tomó las riendas, obviamente con el apoyo del poder detrás del poder, de Plutarco Elías Calles, para poner fin a la guerra cristera mediante el diálogo del PNR y la Iglesia. Pero entiendo que se nos acaba el tiempo de este primer bloque, entonces vamos a un corte y continuamos platicando del maximato en el siguiente. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando acerca de los presidentes de México que surgieron a partir de la reelección de Álvaro Obregón durante el maximato. Y bueno, les recordamos que somos dialogantes, Carlos Humberto Huerta Ochoa, Ignacio Alfonso Salcido Dávila y un servidor. Y el tema que estábamos precisamente analizando hace un momento es el referente a la elección del presidente de la República, elección extraordinaria que se va a dar en el año de 1929, justo tras el asesinato de Álvaro Obregón. Así es, estimado radioescuchas, sí, pues se viene ese tipo de sucesión presidencial bajo el procedimiento constitucional vigente en aquella. El primer candidato del PNR, que es el abuelito del PRI, y entraron con el pie izquierdo, ¿no?
Pues con un fraudezote del fraude así. No, porque yo diría con el pie derecho a lo que es el partido. Salcido, mi hermano Salcido. ¿Juegas dominó? Sí, ¿verdad? No, ajedrez nada más. No, dominó. Es lo equivalente al que te hagan un zapato, que es cuando le ganas en equipo al contrario, así. Lo dejas en cero o se le aventas todos los puntos encima. Y nada sospechoso, ¿no? Porque gana con un 93% de los votos. Dije, en el ensayo pasado de este programa, y no había el PREP, no había ni programa de resultados preliminares. Bien. Pero todos conocemos el desenlace. Hace una denuncia don José Vasconcelos. Es que ¿quién tenía enfrente también? O sea, no tenía un candidato que careciera de, número uno, de acervo ideológico, cultural, es decir, tenía muchísimas, hablando en español, tablas a quien tenía enfrente, y no es creíble que una persona de la talla de José Vasconcelos haya simplemente obtenido junto con el otro candidato un 7% de la votación. Eso es lo más inverosímil. Hablamos de credibilidad, de verosimilitud y sobre todo, pero vamos a decirlo por primera vez, aunque se espanten ahí en Insurgente Sur, ¿verdad? En Ciudad de México. Fue una elección de Estado y tenían todo el montaje, el andamiaje electoral, ya porque una disciplina militar. Entonces era el voto, como dije una vez, corporativo. O sea, las corporaciones en bloque voteaban. La Confederación de Campesinos en bloque. La Confederación de Trabajadores en bloque. El sector popular, que vendría hasta mucho después, pero antes era el sector militar. Y nombres de calles de Nuevo León como Luis N. Morones con la Crom y todas las demás calles así. Entonces, tienen esos corporativos, es decir, en bloque tiene garantizados tantos miles o cientos de votos. Para el padrón electoral de aquella época, que eran varones, todavía no llegaría el voto de la mujer ni de los jóvenes, pues era bastante, vamos a decirlo, considerable. Entonces, sí, José Vasconcelos Calderón, que era su nombre completo, oaxaqueño, denuncia el fraude, se victimiza, y así como cuando quiso ser gobernador de Oaxaca, se autoexilia, porque nadie lo corre, pues se autoexilia. Bueno, pero es que lanza el plan de Guaymas, y ya nadie va a acompañarlo porque el pueblo ya estaba cansado. Tuvieron la revolución, tuvieron la guerra cristera, y luego acaban de tener también en el gobierno anterior el plan escobarista, el plan de Hermosillo. Ajá. Y ahora en esta elección, primera elección con el candidato ya del PNR, y viene el plan de Guaymas. Entonces ya dijo, creo que también el pueblo se cansó, ¿no? Dijeron, pues ya de lo malo por conocido. Se aplicó el método democrático del DDC, que es destape, dedazo y cargada. Así es. Dedazo, yo te designo. Destape, se tiene oculta la identidad de ciertos papables o cardenales presidenciables, y de último momento sale, y todo ese sector que ya platicamos que era esa corporación partidista se da en favor. Esa es la cargada, es cargarse en favor de una persona. Decían, primero la persona, luego viene el plan. Así ahora se manejó mucho tiempo. Sí, y vamos aclarando que en el discurso oficial que Calles hace al hacer la presentación del Partido Nacional Revolucionario y marcar los ideales, dice que ha llegado el momento de que surja un partido de instituciones sin personalidades, que se acabaron los caudillos. Y los yo caudillos, quisiera los caciques. Los caudillos, los caciques. ¿No llama nada más un poquito la atención que un intelectual del tamaño de Vasconcelos haya llamado a la desestructuración del poder de este Estado estructurado en ciernes? Bueno, al principio sí, pero después él se retiró. Pues pero sí llama. Pues sí. No, pero lo que me refiero es que finalmente no hubo el levantamiento armado que se hubiera esperado. Exacto, pero la intención estaba. Hubo esa intención, exacto. Sí. Ahora bien, cuando hablamos de caudillos, de pronto me pongo a pensar en lo que acabas de mencionar, Carlos. Luis N. Morones, Tomás Garrido Canaval, ¿sí? Isidro Favela, casi, no, se me hace que no, pero sí, Tomás Garrido Canaval, sí. Gonzalo N. Santos, así es. Maximino Ávila Camacho, en Durango, ¿cómo se llama que fue gobernador? Domingo Arrieta. Sí. Es decir, ¿cómo estás hablando de un partido de instituciones en donde se acaben los, pues no sé, los caudillos? Los caciques. Los caciques, cuando justamente en todos esos estados, prácticamente en todos los estados, tenías nada más y nada menos que caciques dominándolos.
Bueno, pero es que yo creo que aplicaron esta máxima que en inglés sí rima y en español no. O sea, fíngelo hasta que lo logres, ¿no? Sí. Entonces yo creo que quizá que más bien era eso. Ellos sabían perfectamente que de allí venían, pero sí trataban, es decir, si analizamos realmente los actos de presidencias, ¿de dónde venía Lázaro Cárdenas? Que ahorita nos encontramos estatuas de Lázaro Cárdenas en todos los del movimiento callista. Entonces, ciertamente, y también él era un militar, incluso después de terminar con su periodo presidencial, él se reincorpora a las Fuerzas Armadas. Entonces creo que todo este tipo de cuestiones hace falta volver a abrir un poquito los libros de historia y ver que realmente esos personajes sí tenían obviamente sus antecedentes militares, revolucionarios, de luchas armadas, pero que también tenían la intención de generar los cambios estructurales y eran en cierto sentido idealistas, pero también hombres de acción, que creo que esa es la mezcla perfecta que se necesita para consolidar los cambios en una nación en ciernes. Y no solamente eran los caudillos políticos, también estaban los caudillos de carácter estrictamente obrero, como Aaron Sáenz, como Vicente Lombardo Toledano. Claro, por supuesto. Sí, todos ellos eran la gente que Calles tenía para hacer el partido, para fundar ese partido. Y no es coincidencia que en 1931, que es lo que se publica, la primera ley federal del trabajo, es decir, por primera vez ya se reglamentan los principios del artículo 123 constitucional y en ese sentido se logran desarrollar los principios que conquistó el pueblo, que conquistaron las masas y que se convirtieron en estas directrices de derecho social establecidas ya en rango constitucional. Ahora bien, Carlos, mencionabas el maximato. ¿Cómo debemos entender exactamente el maximato? Como un poder fáctico. Hay un poder institucional que es el presidente de la República en la persona del ingeniero Pascual Ortiz Rubio, primer candidato electo del PNR. Y después, pero a trasmano, pues, se le pega la opinión, criterio o sugerencia de Plutarco Elías Calles. Esa famosa leyenda de que aquí vive el presidente porque el presidente despachaba en el Palacio de Chapultepec y un chalet de enfrente vivía acá y decían, pero el que manda vive enfrente. Entonces, pero yo hago una pregunta, pero no ha sido siempre la historia de la humanidad un maximato, me refiero, que siempre hay un poder fáctico detrás del poder. La persona que está en el poder no puede estar en el poder sola. Siempre se tiene, quienes están en el poder están porque negocian y porque tienen contentos a las personas que pudieran estar o que tienen el poder para ponerlos y no los quitan porque el que está dando la cara pues los hace felices de cierta manera. Esa es la manera en la que se genera el equilibrio de poder. Nadie puede realmente tener un poder autónomo, autosuficiente, independiente. No sé, eso no puede existir simplemente por una razón de naturaleza. Porque no le vamos a asignar el poder a una persona y simplemente decir tú mandas y que haga lo que quiera, ¿cierto? Ajá, sí, ahora bien, Pascual Ortiz Rubio, también conocido como el Nopalito, pues no creyó lo que acaba de decirnos Nacho, al grado de que no aceptó esa situación. Claro, entonces el punto es ese. Incluso ha sido también cuestionado este rol de Plutarco Elías Calles en los presidentes y efectivamente Pascual Ortiz Rubio no se sentía con la libertad suficiente para poder ejercer el poder. Se supone que estaba siempre Plutarco Elías Calles y el motivo que lo lleva a renunciar al cargo, que de hecho es el último presidente que hemos tenido que renuncia al mandato de la presidencia, pues él lo hace en 1932 y de nuevo necesitamos un presidente sustituto que designa el Congreso y que es Abelardo Rodríguez. Y en 1933 Abelardo Rodríguez traía la misma escuela que tenía Emilio Portes Gil, que tenía Pascual Ortiz Rubio, que tenía Plutarco Elías Calles. Crea el Banco Hipotecario y de Obras Públicas para impulsar la generación de infraestructura. También un hecho muy importante para las artes. En 1934, él es quien inaugura esta obra magna de Porfirio Díaz, el Palacio de Bellas Artes, lo inaugura Abelardo Rodríguez. Establece también el salario mínimo para tratar de elevar el nivel de vida de la clase laboral
crea Nacional Financiera como el principal banco público de fomento de ahorro e inversión para el desarrollo del país. Entonces, podemos ver un presidente preocupado por el establecimiento de mínimos que protegieran a la clase obrera, pero también preocupado por otorgar a los empresarios, al capital, el andamiaje necesario para poder desarrollar y generar centros de trabajo sólidos que precisamente dieran cabida a esa clase obrera que ya tenía mínimos de tutela, tanto constitucionales como legales. Ahora bien, en esta lista de actividades de carácter empresarial, ¿qué tanto podían influir lo que ya platicamos el programa pasado de los famosos tratados de Bucareli? Los tratados de Bucareli son en los que se reconocen y se pagan los daños de la guerra revolucionaria de los Estados Unidos, ¿cierto? Sí, pero solamente en parte. Porque precisamente como tratado iceberg, lo que se presenta es eso, o sea, los reclamos que hacían los Estados Unidos de los daños recibidos por ciudadanos americanos durante la Revolución, pero en la parte oculta del iceberg, la que no se ve, la que está abajo del agua, era el no permitir que la industria mexicana creciera, el no permitir que hubiera, por ejemplo, carreteras, sino que se mantuviera el sistema viejo tradicional. Que no hubiera ferrocarriles, me equivoqué al revés, que los ferrocarriles se detuvieran, prácticamente se acababan, y empezar el nuevo sistema de venta de vehículos, de automotores, carreteras y demás, que era lo que Estados Unidos estaba produciendo. No se olvide que los años 20 se caracterizan por el automóvil, el gran invento de los años 20 es el automóvil en Estados Unidos. Doctor, y pareciera que fuera el destino de México que fuera un país maquilero bajo ese esquema de esos tratados. Porque vamos a ver, cuando llegamos ya con Cárdenas, pero no me quiero adelantar, la población era predominantemente rural. Fueron otros presidentes precisamente que modernizaron e industrializaron el país. La Segunda Guerra Mundial nos vino como anillo al dedo porque todo lo que maquilaba Estados Unidos era para la guerra y nosotros nos agarramos para producir, se expandió mucho, pero nos estamos adelantando, estamos dando un brinco exorbitado a la historia. Estamos ahorita en la época cuando precisamente ya empieza el cardenismo. ¿Y quién era Lázaro Cárdenas del Río? Nacido en Jiquilpan, Michoacán, ahora Jiquilpan de Cárdenas, en el mes de mayo 21 de 1895, bajo el signo de Géminis. ¡Qué bárbaro! Un hijo, así lo tenía don Plutarco, como un hijo ahijado, un protegido, que se hizo a la sombra de calles. Siendo adolescente se incorpora a las fuerzas revolucionarias, le toca varias batallas, le toca inmiscuirse así con calles y dice, no, a este muchacho se le dé futuro. ¿Quién? Yo lo he dicho muchas veces en los años que tengo, como me ostento aquí en el programa de ser académico, a cuántos alumnos no he tenido así que como un ahijado así o hijo político así, porque tiene mi testarudez, mi madurez, mi perseverancia, mi rebeldía y mi lucha por la justicia. Pues hagan de cuenta, era un retrato hablado de calles como él se vio en su juventud. Ya estaba un poco grande el señor, y es cuando precisamente se designa a Cárdenas por el sistema del dedazo. Todavía sigue siendo el Partido Nacional Revolucionario. Oye, Carlos, pero antes de que sigas, creo que cumplió con el principio freudiano, ¿no? De matar al padre. Pues si era el hijo de Plutarco Elias Calles, él fue el que... Como los griegos, acabar con Cronos, ¿no? Exacto, no estamos hablando en sentido literal, ¿eh? No, es esta cuestión de psicoanálisis que está muy debatida, pero que dicen que llega un momento en la vida... Eso, Ignacio Alfonso, y cálmate por favor. De Lázaro Cárdenas se tiene que fue la campaña más recorrida. Se anduvo en tren, que era lo más rápido. Todavía no había, bueno, había aviones, pero todavía no se comercializaba tanto. En tren, en camiones, y se habla que hasta caballo porque llegó a muchas partes de México. Es el candidato que en su época que más kilómetros recorrió. Vamos, ni siquiera los candidatos americanos, haciendo una comparación, hicieron tanto recorrido en la Unión Americana porque también lo hacían con tren. Entonces, eso es cuanto a lo que fue intervención. Y vamos a tener que hacer una breve pausa para continuar el último corte. Gracias. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM.
Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy: los presidentes de México a partir de la reelección de Álvaro Obregón, el maximato de Ávila, de Plutarco Elías Calles, y bueno, lo inmediato posterior. Y les recuerdo con los dialogantes que somos: Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa. Quiero hacer una breve, un agradecimiento de personas que nos han llamado y nos han mencionado temas y les agradecemos mucho su participación. El licenciado Juan Antonio García Villa, el historiador Domingo Deras, también historiador Jorge Vargas, la maestra periodista Bertalicia Ochoa y el maestro Saúl Rosales. Son algunos, no son todos los que nos han llamado, y pues yo quiero aprovechar este momento para agradecerles su participación en el programa, porque nos alientan y nos dan ideas. Y bueno, pues Lázaro Cárdenas, un digno hijo de su época. Le toca el primer año del maximato y no hay mucha variante porque sigue recibiendo indicaciones, sugerencias, pero llega un momento, quiero pensar que en su momento de soledad y de reflexión de, bueno, es que tengo que ejercer mi liderazgo, mi presidencia, mide lealtades, empieza por sus propios legisladores, a diferencia de lo que pasó con Madero, con Carranza, o sea, a ver, ¿quiénes son cardenistas? Ahora sí que decir cardenistas, y quiénes son callistas. Pues así, cuando de repente se convierten en bancadas parlamentarias que dicen independientes, pues de repente muchos callistas dijeron, no, pues este es el que manda, y se volvieron cardenistas. Se habla la historia de cierto desafuero de ciertos diputados, así, ciertos gobernadores. Hace un poder judicial a modo, a corte, y ordena la expulsión del general Plutarco Elías Calles. Hay un dato histórico que lo dice González Lagarza y muchos historiadores, que llegan en la madrugada agentes de gobernación precisamente a la casa de don Plutarco, lo recibe él en pijama y bate, tenemos órdenes de ahorita embarcarlo en su exilio a Estados Unidos. El general, yo sé que para sus adentros se sintió pues sacudido, no puedo decir traicionado, porque era Cárdenas un hijo de su época, y adelante se vistió, agarró maletas y se fue. No se disparó un tiro, no hubo un reproche en un telefonazo, oye Lázaro, ¿por qué me estás haciendo esto? No, simplemente con toda dignidad. Ya muchos años después, el presidente Caballero le concede el permiso, el cual jurídicamente no es viable porque puede regresar cuando se le venga en gana, y hace, pero políticamente que regresa y apenas se encuentra. Cuestión irónica y de la propia historia, el monumento a la revolución, que ya sabemos que iba a ser un Capitolio y que se quedó en eso, un monumento, ahí están juntos pero no revueltos, don Lázaro Cárdenas y don Plutarco Elías Calles, cada uno en su esquina. Qué curioso, ahora, ¿no? La jugada política de Cárdenas fue muy interesante, porque fue el primer año de gobierno. No, deja de decir, bueno, primer año de gobierno fue... Lo interesante es lo siguiente: Cárdenas planeó la expulsión de Calles muy bien. ¿A qué me refiero? En primer lugar, Calles sí se había metido con algunas políticas de Cárdenas, haciendo críticas que pues Cárdenas aguantó, soportó, por decirlo así, toleró. Pero empezó a hacer movimientos muy interesantes. Por ejemplo, a muchos generales ya veteranos los pensionó, los retiró, les quitó fuerza. A los que no podía hacerlo, los mandó a estudiar a Europa. Y metió puros coroneles jóvenes, amigos de él, al cargo. Algunos gobernadores fueron llamados de atención y algunos tuvieron conflictos dentro de su estado. Eso se dio mucho durante la Guerra de Reforma también, ¿no? Sí. Que a los militares que estaban fuertes los mandaban a academias en Alemania o en Francia. Sí. Y entonces resulta que precisamente cuando Calles se da cuenta que lo están expulsando e intenta hacer algún movimiento contra Cárdenas, descubre que está solo. Porque además los líderes de obreros ya se habían ido a la cargada, como dijiste hace rato. Ya se habían ido a la cargada de Cárdenas, y ya Cárdenas empezó a darles a los que ya mencioné, Aaron Sáenz, por ejemplo, a Vicente Lombardo Toledano. Surge en ese momento nada menos que un señor que va a ser parte de la historia de México muy importante, un señor llamado Fidel Velázquez Sánchez,
¿sí? Del sindicato lechero, precisamente. Sí, del sindicato lechero, y después va a ser el amo y señor de lo que es el movimiento obrero mexicano. Empiezan a surgir, y también de parte de las organizaciones campesinas surgen cardenistas que ya tenían el ofrecimiento de Cárdenas de que se les iban a hacer repartos agrarios. O sea, Cárdenas le armó la cama. Claro, pero incluso mediante el empleo del Poder Judicial. Por ejemplo, aquí hay un antecedente en el sentido de que hizo que Calles se presentara en 1936, el 9 de enero, a declarar en el Juzgado Primero de Distrito en materia penal en un juicio que se seguía a un callista llamado Nemesio Treviño, que estaba acusado por contrabando de armas en Sonora. También sabemos que los políticos así es como empiezan a desgastar a los rivales, abriendo juicios en contra de personas que están vinculadas a ellos, de alguna manera relacionándolos. También Luis N. Morones, que era vocero de Calles, tenía abierto un juicio porque en 2 casas de su propiedad se encontraron armas y municiones. Esto habla también de que como político era muy despierto Lázaro Cárdenas. Durante el mes de febrero de ese mismo año, de 1936, como bien comenta usted, doctor, hubo mítines de obreros, campesinos y empleados públicos que a gritos pedían a Cárdenas que castigara las intromisiones de Calles en el poder político. En muchos lugares del país se paseaban ataúdes con los nombres de Calles y de Morones, y lo mismo pedían los comunistas y algunas lideresas con grupos de mujeres que intentaron invadir las propiedades de Calles. Resulta que el 9 de abril de ese mismo año, de 1936, y aquí hay un dato muy curioso que nos dio, bueno, puede ser también por cultura general, pero algo nos dice, ¿no? Dicen que siempre que leas algo, imagínate que vas a morir en el momento en el que estás leyendo y cómo te gustaría que te encontraran, porque así le pasó políticamente a Plutarco Elías Calles. Morones, Luis León y Melchor Ortega fueron aprendidos en distintas horas y lugares, y Calles estaba enfermo de gripa. Estaba en su cama leyendo el libro de Mi lucha de Adolfo Hitler, cuando le avisan que tenía que abandonar el país, que ya estaba todo puesto para que saliera del país. No puso resistencia, nada más preguntó el por qué lo exiliaban, y le respondieron simplemente: yo soy un soldado y nada más vengo a obedecer órdenes. No venimos a dar justificaciones, sino simplemente a ejecutar un mandato. Ahora, la prensa, que era en ese momento lo más fuerte de comunicación social en el país, estaba ya claramente vendida con Cárdenas. Y lo que dice es que por razones de salud y seguridad social es expulsado del país. La prensa podía haber jugado un papel muy importante en ese momento. ¿Pudo haber sido un contrapeso? Sí, pudo haber sido un contrapeso. Pero pues el estilo eterno de la prensa es al mejor postor. Así es. Y bueno, luego viene una etapa muy interesante. Cárdenas inaugura lo que ahorita es un museo, lo que es el palacio, lo que es la casa presidencial de Los Pinos, porque se le hace al contrario, mucha ostentación ocupar las instalaciones del castillo de Chapultepec. Acá su compañera y esposa, doña Mala Solórzano, le sugiere: mira, por ahí un terrenito ahí por San Pedro de los Pinos, está así bonito y demás. Y entonces se acondiciona esa residencia, que en sus muros cuántos secretos no existirán todavía y retendrán, desde Cárdenas hasta el último presidente. Ahora, el tiempo de Cárdenas va a ser un tiempo mundialmente terrible. 1934, diciembre, solo un año del 34, pero todo el 35, 36, 37, hasta el 40 mismo, porque van a ser 11 meses del 40, van a ser una época terrible en la historia de la humanidad. Y Cárdenas va a estar en medio de esa tormenta gigantesca. Así es, y también aquí una gran ventaja. Cárdenas tenía ganas de materializar cambios que fueran benéficos para la población, para el pueblo, para los no propietarios, llamémoslo así, y le corresponde ejercer completo el primer sexenio. Él dispuso de los 6 años completos de gobierno para poder llevar a cabo todos los planes que tenía. Él se encargó de consolidar la reforma agraria que había sido planeada años antes por Emiliano Zapata. Dio el mayor reparto agrario en la historia del país, con la creación de los ejidos como patrimonio campesino. Además, en la cuestión cultural, crea en 1936 el Instituto Politécnico Nacional, que está fundado también para
contribuir a materializar el ideario de la revolución, y es actualmente una de las instituciones educativas más importantes, no nada más de México, sino de América Latina, Carlos. También el Banco Nacional de Comercio Exterior, le toca la primer ley de amparo moderna, tiene una sana convivencia con Roosevelt en la época más fuerte del rooseveltismo, por así llamarlo, y sobre todo lo que dice el doctor Luis Alberto. La Guerra Civil Española, que fue un conflicto aunque pareciera nada más local, pero tuvo una repercusión increíble por todo lo que implicó el hacer un lado los Borbón, en la imposición de Franco y toda su cúpula militar, ya todo la historia que además, y sobre todo todos los refugiados de España, que el general Cárdenas le abrió las puertas a los famosos niños de Morelia, que son más que pequeños huérfanos colocados en distintos lugares así del país, y hubo un homenaje que tuvieron post-mortem recibido por conducto de su hijo Cuauhtémoc hace algunos 20 años más o menos, en honor a lo que hizo Lázaro Cárdenas. Viene la expropiación petrolera también, pero antes de llegar a la expropiación, quiero hablar de lo que dice Luis Alberto, la Segunda Guerra Mundial. Cárdenas, de lo mucho que se ha escarbado recientemente, se notaba un temor, más que respeto, hacia Adolfo Hitler, ya como decía hace rato de empezar la grabación, desde cómo fue expandiéndose el partido nazi en Alemania y en Austria. Entonces, él como militar dijo, no, esta persona tiene una visión no solo política, sino de expansionismo militar. Entonces, por eso, ni se mete, le toca su último año, precisamente del primer año de la Segunda Guerra Mundial, ni se mete ni nada. Después hablaremos de otro presidente que sí se involucra, pero por otra cuestión de estrategia política, más que un conflicto bélico real, y le toca ahora sí lo que es la expropiación petrolera, en donde se afectan, no fueron muchas, pero sí algunas compañías americanas, pero principalmente inglesas y holandesas. Así es, Luis Alberto, no me acuerdo los nombres de las compañías, pero eso es lo de menos. Hay datos históricos, así como el reparto agrario, el libro de don Pablo C. Moreno, que se ve aquí el general Cárdenas en la laguna, intercambiando fusiles por títulos de propiedad. En cuanto a la expropiación petrolera, el pueblo mexicano volcado, regalando gallinas, vacas y demás para pagar como indemnización a los empresarios extranjeros por el coste de sus compañías petroleras. Y se funda Pemex. Y se funda también la Comisión Federal de Electricidad, también nacionaliza la red ferroviaria, es decir, hace que México sea de los mexicanos en las industrias más importantes. Actualmente, de hecho, Pemex es la empresa más importante a nivel nacional y es del pueblo mexicano. Aquí hay un aspecto interesante. Cárdenas va a acercarse al pueblo. Uno de los problemas más serios que se plantean en cualquier movimiento es creer que el pueblo sabe, dice o cree. Creo que uno de los grandes errores que han tenido muchos políticos ha sido suponer la creencia del pueblo. Y Cárdenas, como dijo hace un momento Carlos, viajó, conoció el país, habló con la gente, intercambió experiencias con el pueblo, y eso le ayudó mucho para entender lo que era en realidad la problemática seria del pueblo. Entendió que el indígena, por ejemplo, que el campesino era, por llamarle de alguna manera, taimado, en el sentido de que parecía que te decía que sí cuando te estaba diciendo que no. Eso había pasado hasta con Carranza. Carranza creyó que tenía a la gente en la bolsa. Bien, también algo muy importante que tenía que ver con el hecho de que México fuera autosuficiente no es nada más convertirme en dueño de los medios de producción, sino también se tiene que tener la infraestructura. Durante su gobierno se hace una ampliación sustancial en la red de carreteras, transforma el Partido Nacional Revolucionario en el Partido de la Revolución Mexicana, pero también creo que algo muy importante para la democracia. Surge un verdadero primer partido opositor. El Partido Acción Nacional surge durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Así es, a través de uno de los 7 sabios mexicanos, el originario de Batopila, Chihuahua, don Manuel Gómez Morín, que había sido director del Banco de México, rector de la UNAM. Entonces, había un temor de esta política más que socialista, socializante, empezar precisamente en el maximato con Abelardo Rodríguez, y pensando que se puede expandir. No se llegó a tanto, si fue un presidente populista, se puede decir, pero sus políticas definitivamente enloquecieron a la sociedad de aquella época. Y permitió también la entrada de 40,000 españoles
que estaban, que fueron exiliados del régimen franquista, y eso cómo enriqueció a nuestro país también culturalmente. Mucho, mucho. Bueno, pues podemos decir que uno de los aspectos importantes es que con él nace el primer sistema de tradición del poder del presidente de la República sin que se dispare un solo tiro. O sea, él permitió la llegada de Manuel Ávila Camacho, que es un tema muy interesante que había que tratar. Todo el mundo creía que, dado que Cárdenas era de la izquierda, su sucesor iba a ser alguien de izquierda. Como Francisco J. Mújica, y más radical que él todavía. Que era su padre político de Cárdenas. Sí. Francisco J. A la par de Calles, era un paralelismo con esos dos personajes. Y sin embargo, se decide por una persona de derecha, que fue Manuel Ávila Camacho. Bien, con esto terminamos nuestro programa de hoy. La próxima semana hablaremos de los presidentes posteriores a Cárdenas. Perdón. Muchas gracias, y bueno, pues les damos el agradecimiento a Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Gracias a usted, doctor, gracias Carlos, y gracias al auditorio. Gracias, Carlos. Gracias, doctor, mi estimado Nacho, radioescuchas, listos para la próxima emisión. Gracias a nuestra compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a nuestra compañera Janet Gallardo en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 6 de julio. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.